Muy bien, este es el módulo de esta noche y vamos a compartir esta lección preparándonos para ver algunos elementos importantes del contexto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el cristianismo, la fe, la iglesia, va a enfrentarse a muchas situaciones difíciles y entre las más hostiles provenientes de la cultura romana, provenientes de Roma, va a sufrir la iglesia acoso, va a sufrir muerte, va a sufrir persecución. Todo esto va a girar en torno a los emperadores que gobiernan precisamente desde el nacimiento y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta finalizar el siglo primero. Todo esto va a ser una constante dentro de la iglesia, dentro de la fe. Esta imagen que estamos rescatando es una pintura que se realizó hace muchos años acerca de la quema de Roma por Nerón en el año 64 de la era común o después de Cristo. En este caso, Nerón, que fue de los emperadores más violentos, conocido en la historia como el verdugo de la historia, porque era tan nocivo, era tan dañino, era tan déspota que él no tenía ningún temor, ningún problema en asesinar, violentar, perjudicar, asesinar familias enteras, inclusive matar a figuras relevantes de la política de su época. ¿Por qué? Porque Nerón tenía trastornos, tenía problemas mentales. Nerón había sido influido por su madre Agripina para matar inclusive a su propio hermano. Ellos tramando, Agripina y ella, y en este caso y Nerón, traman la muerte de su hermano mayor, y que era el que iba a sustituir en el trono a su padrastro. En este caso, esta vorágine, este constante vaivén de emociones que enfrentará Nerón junto a la maldad de su madre Agripina, llevarán a Nerón a lo más alto del gobierno romano, pero con una perspectiva demasiado turbia, demasiado violenta, demasiado insaciable de poder, pero sobre todo necesitaba de alguna manera para autorrealizarse, él necesitaba reconocimiento de la gente. Y el reconocimiento de la gente, lo único que podía hacer para recibir ese reconocimiento era a través de la imposición, a través de la fuerza. Por lo tanto, lo que hizo Nerón fue establecer para sí un palacio novedoso para la época, construyó el famoso Domus Aurea, y, o sea, la casa de oro, y le dio esa connotación de violencia al Estado romano, al más puro estilo de un criminal, un gángster que comenzó a hacer gran daño, no solo a los cristianos, sino que hizo gran daño a su propia nación. Y eso hace que su gobierno caiga de una forma tan estrepitosa, porque después de él se va a segmentar el gobierno entre Otón, Vitelio y Galba. Ellos van a ser gobernadores interinos, emperadores de turno, y ellos precisamente van a tener esa influencia nefasta, pero de alguna forma más limitada. Lo que hace Nerón dentro de su sedienta visión de sangre, dentro de su sed malvada, pretendió convencer a sus subalternos
de que quienes habían quemado Roma fue los cristianos. Por ponerle de alguna manera, por ponerle síntesis, Nerón quiso pretender que todos creerían que lo que él diría lo iban a creer todos. Pretendió culpar a los cristianos por la quema de Roma en el año 64 de nuestra era. Como era evidente, era algo que no se podía creer. ¿Por qué? Porque eran las cabezas de los cristianos que quedaron empaladas, literalmente ensartadas sobre ballestas, sobre um, lanzas enormes, palos de madera, y las cabezas de los cristianos fueron quemadas. Entonces no tendría sentido que los cristianos se autoinmolaran, porque los cristianos no tienen ningún vínculo con las corrientes islámicas, con el califato, con estas figuras, estas personas que son kamikazes, que se autoinmolan o cosas así. Entonces, no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esto de Roma se convierte en el punto de inflexión, un hito histórico que marcará el cambio en la historia de Roma. Roma no aprobó la actitud de Nerón, no por matar a los cristianos, es el menor de los problemas, sino por haber quemado la ciudad. Con tal locura, en su locura mandó quemar todo, mandó quemar la ciudad y los muros de Roma estaban plagados de cabezas de los cristianos y sus cuerpos fueron lanzados en un basurero. Lamentablemente, la iglesia tuvo que batallar contra esto. Esto es su contexto. Esto es lo que vivía el pan de cada día de los cristianos. Los cristianos de la dispersión batallaron para sobrevivir, batallaron para mantener su fe y su fidelidad hasta el último de sus días. Y ellos mantuvieron su visión, de su razón de ser, su naturaleza, su esencia, porque realmente ellos tenían sus valores bien marcados, bien definidos. Y dentro del panorama contextual, habían algunos métodos de tortura que aplicaban los romanos en contra de los cristianos. De los más comunes era la quema, donde incineraban los cuerpos de los cristianos. La palabra quemar, la palabra el quemar a estas personas en la leña, fue poco a poco teniendo una connotación en la historia. De ahí procede la palabra latina hoguera. La palabra españolizada significa un lugar donde se quema algo. Esta palabra hoguera, que viene, es un sinónimo de quemar, de quema, esta hoguera va a significar en la evolución del idioma, en la evolución del español, en su desarrollo filológico de la palabra, va a traducirse por la palabra hogar, va a evolucionar, va a ser la palabra primero hoguera desde la era medieval hasta el Renacimiento, pero luego va a ser conocida como hoguera, es la misma palabra, hoguera, hogar, tiene una raíz allí. Luego el empalamiento, es decir, ensamblar el cuerpo de los cristianos en columnas de madera, en lanzas de madera, estacas de madera. El desmembramiento era otra forma diabólica de dañar a los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos tomaban 4 caballos, los ponían en 4 direcciones, hacia 4 direcciones diferentes, y amarraban al caballo, amarraban cada extremidad superior e inferior. Tanto las manos como los pies eran amarrados a los caballos y luego se, se incentivaba a los caballos a correr. Eran caballos especiales, eran bestias que no tenían ninguna limitante. Por lo tanto,
el cuerpo se desprendía naturalmente. A veces las palmas eran desprendidas primero, los hombros o los codos, las rodillas o los tobillos eran desprendidos y a veces eran desmembrados literalmente por la mitad, hasta exponer tristemente sus vísceras, hasta exponer su piel rasgada y era una situación bastante terrible que los cristianos vivieron en el primer siglo a causa de la persecución, a causa de la mala intención que tenían los religiosos de la época, los fariseos, los eruditos de ese tiempo, mancomunados, vamos a decir, asociados con Roma, involucrados con Roma. Estaban allí en contubernio con los romanos y eso hacía que el fin de los cristianos fuera algo terrible. Tenían también otros métodos como el desmembramiento, también al fabricar diferentes tipos de males. La carta a los romanos en el capítulo 1, al final del texto, dice que los romanos eran tan malvados, verso 32, si no estoy equivocado, dice que los romanos eran inventores de males, inventores de males. Y es que ellos inventaron 1000 formas para dañar a sus prisioneros. Hacían diferentes cosas para perjudicar a las personas. También había otra forma que era enviarlos al circo, al show, al espectáculo romano, celebrado en el circo de Roma, para ser devorado por leones, para lanzar a los cristianos en masa, ponerlo en ese lugar tan lúgubre, tan soleado, tan descubierto, tan desprovisto de seguridad. Y allí, lamentablemente, los cristianos eran puestos en espectáculo. De esto habla, por ejemplo, de los primeros, de las primeras influencias, al menos. Eh, Trata del el texto de abordarnos la perspectiva de los cristianos del siglo primero en Hebreos capítulo 11, versículo 31, donde dice, o 30, 31, 32, donde dice que los cristianos recuerden que en algún momento fueron hechos espectáculo de este mundo, refiriéndose a la usanza de un circo expuesto donde los cristianos sufrían vejámenes, vergüenza, humillación. Era una cosa realmente bochornosa, terrible, triste y sobre todo que coronaba o que terminaba en una muerte sangrienta, una muerte cruel, porque ponían a leones sedientos de sangre, sedientos de carne fresca, porque ponían a los leones abstemios de comida, no le negaban la comida sólida, porque pretendían que estuvieran lo suficientemente hambrientos para devorar con ansia a los cristianos. De ahí se desprende la frase que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque realmente esa es la intencionalidad del maligno, esa es la intencionalidad del malvado, el atacar de una forma voraz, de una forma terrible, de una forma sedienta, para devorarse a los cristianos del circo de Roma. Otra forma era la decapitación. La decapitación fue una forma muy común. Y cuando ustedes revisan la muerte de muchos de los discípulos, esta muerte se caracterizaba porque hubo muertes muy crueles. Se sabe que muchos de ellos murieron decapitados, desollados, o sea, despellejados vivos. Se sabe que algunos de estos discípulos fueron lanzados desde el pináculo
del templo. Algunos de ellos murieron a filo de espada. Algunos de ellos murieron de la forma más terrible que ustedes se puedan imaginar. Y algunos inclusive murieron a la manera de Jesús, con la crucifixión, que es la forma más terrible, más incómoda, más incluso más humillante para una persona en el contexto del Nuevo Testamento. Era muy común. Hablemos un poco, voy a hacer una pausa al tema de la crucifixión para hablar un poco acerca del circo máximo. El circo máximo, el circo de Roma, estaba compuesto por una infraestructura completa donde abarcaba espacios, como pueden observar acá, de una arena amplia para hacer las batallas, los recorridos, la arena donde habían avances, eh, corredores profesionales a caballo. Había todo tipo de juegos que ustedes se pueden imaginar para el deleite de la población que estaba también de alguna forma convencida de que su rey, su César, en este caso el emperador, ofrecía a ellos lo que en latín es pane e circo. En este caso, pan y circo para la gente. Y eso es lo que entretiene al mundo entero, a la gente inclusive. Un circo lo que hace es eh, despejar la mente de las personas y crearle ese ambiente de jolgorio, de algarabía, de alegría, de festejo, de bacanalia. Y entonces allí la gente estaba embriagada, viendo y apostando. Y aquí mismo hay una columna principal que se erguía y que algunos expertos en el tema, especialistas de historia romana y especialmente historia ah, de el circo romano y del Coliseo, saben que habían algunos inventos bastante interesantes, que esto es lo positivo de Roma, que tenía un veleo, una especie de veleo, que de la punta principal, la parte más alta, se extendía, se extendía hasta los puntos relevantes, habían pequeñas columnas, donde se extendía una especie de, de tela, de cuero, que era enrollada y que luego era abierta, o sea, se expandía, la estiraban y expandían para que en los momentos de mucho sol, eso aplacara el sol de los asistentes a los eventos circenses. De hecho, allí había también un jurado, de acuerdo al tipo de combate, había también diferentes tipos de armas para la lucha de los gladiadores y también se sabe que dentro de estos lugares, dentro de estos espacios, había lo que se conoce como compuertas que tenían unas poleas para que pudiese ascender, en este caso, los leones desde la parte más baja hasta la parte más alta del Coliseo. Se abrían unas compuertas y salían los leones a realizar su tarea, su faena. Y los cristianos los sacaban de unas cavernas, de unas catacumbas que habían debajo debajo de la arena, y entonces iban subiendo hasta llegar a la plataforma de la arena, y allí los cristianos huían para evitar lo inevitable. Y ellos sufrieron tantas cosas allí en el circo romano. Creo que dentro de este espectáculo circense, relegando un poco la tragedia tenaz de la iglesia, si hay algo que impresiona hasta los más escépticos sobre la cultura romana y sobre esta infraestructura, es que
En ese tiempo se podía llenar el estadio de agua hasta cierto nivel. O sea que el estadio podía tener varios metros de agua y sobre ellos podían meter barcos que podían navegar para simular combates con las islas de Sicilia, de Ítaca, combates en Creta. Entonces ellos replicaban estos combates navales con sus navíos en lo que se le llamaba la Eumaquia. Era una batalla naval dentro de la infraestructura de Roma, dentro de la infraestructura del Coliseo. Y esto lo hace al Coliseo una infraestructura increíble, eh, una, un avance tecnológico muy particular que permitía que miles de barriles de agua llegaran desde los acueductos de Roma hasta el lugar donde se ubicaba precisamente el espectáculo del Coliseo. Y evidentemente, dentro de esta infraestructura, ellos tenían navíos, tenían soldados, tenían navegantes que básicamente simulaban este tipo de combate en el agua. Por lo tanto, esto lo hace al, al Coliseo y a su infraestructura una de de las maravillas arquitectónicas más increíbles que se han fabricado. Todo esto para el espectáculo de todos los asistentes romanos, al punto, óigase bien, que se sabe que se sacrificaban más de 1.000 personas cada día, 1.000 personas, se sacrificaban animales, más de 12.000 animales a lo largo de toda una semana. Y realmente la sangre era lo que movía, el espectáculo de sangre era lo que más movía a los romanos. Ellos estaban ebrios de sangre, eran despiadados, eran terribles. Realmente tenían un corazón cercenado por el deseo de ver muerte y sangre en el Coliseo. Y a quienes premiaban eran a los que más sangre derramaban. Y no la suya, sino la del otro. En este caso eran los gladiadores. Eran los mejores pagados. Eran como una especie de figura, una estrella de Hollywood para la fecha de hoy. Sería como esos actrices bien pagados. Eran figuras relevantes dentro de la cultura. Ese combate que tenían cuerpo a cuerpo, ese combate lo hacía algo especial. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Efesios capítulo 6, verso 17, donde dice que el Señor dota a la iglesia de una armadura y le da la espada del Espíritu. La espada del Espíritu tiene dos connotaciones en la historia bíblica. La connotación general es la espada grande, o sea, la espada enorme, que es una espada que medía a veces 1 metro, a veces más de 1 metro, que es una especie de katana, una espada larga, es para un combate lejano. Pero la palabra que se traduce del griego en Efesios 6:17 es la palabra gladio, que significa daga, espada pequeña. Esta espada pequeña es la que usaban los gladiadores. De ahí viene la palabra gladiador, que usaba la gladio, o sea, la espada pequeña. Y esa espada pequeña era la única forma de combate, literalmente, que permitía luchar cuerpo a cuerpo, es decir, batallar de cerca. De alguna manera, haciendo una especie de exégesis del texto, en Efesios capítulo 6, versículo 17, lo que nos dice es que nuestra batalla, nuestra lucha, nuestro combate, literalmente es cuerpo a cuerpo. No podemos batallar de lejos. Nuestro combate es personalizado. Nuestro combate o el combate de la iglesia siempre iba a ser cuerpo a cuerpo, era frontal.
contra el pecado, contra las acechanzas del diablo, contra la negativa, contra las situaciones que vivían, contra la religión de la época, contra las ideologías. Esto es parte de lo que se vive en el contexto neotestamentario. Luego tenemos el contexto ideológico. El contexto ideológico del siglo I, ustedes lo pueden identificar fácilmente, fácilmente, cuando van a ciertos eventos del texto bíblico, a ciertos acontecimientos en los cuales los apóstoles tenían que debatir, tenían que expresar sus ideales. Y uno de los más importantes es el debate que tiene el apóstol Pablo en el Areópago, por ejemplo. Pablo, cuando expone su temática en el Areópago, en ese lugar ateniense donde se solían generar los debates más, más ásperos de la cosmovisión, de la religión, de la filosofía, del razonamiento humano. De hecho, es el centro de atención de pensamiento, es como la lumbrera de la época, donde se cultivan los pensadores y donde debaten los más grandes y célebres personajes para la época. Por esa razón, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, no sé si ustedes han leído, en 1 Corintios 1, 27, 28, 29, Pablo hace algunas preguntas y dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Y hace uso de la palabra el disputador de este siglo. La palabra disputador o la referencia que se hace automáticamente se refiere a los filósofos que se ponían en los altares, en los podios, a exaltar sus razonamientos en el Areópago, en las urbes atenienses, en la polis griega, o sea, en la ciudad, en las plazas. Ellos exponían sus pensamientos, se sentaban a dialogar y había alrededor bastantes discípulos que se acercaban a oír sus razonamientos humanos, sus argumentos, y estos, una vez que recibían sus argumentos, recibían sus enseñanzas, entonces estos tenían comezón de oír un razonamiento nuevo, un razonamiento diferente, un razonamiento distinto del que ya conocían. Por lo tanto, se volvía una teoría atractiva. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, ustedes van a encontrar algunos de estos debates más impresionantes en los cuales se van a enfrentar pensamientos de la época que estaban chocando entre sí, que estaban impactando entre sí. Y los pensamientos que estaban chocando entre sí en tiempo del apóstol Pablo eran los pensamientos estoicos, la filosofía estoica y la filosofía epicúrea. Estas dos ideologías se enfrentaban y por un lado, el uno presentaba su argumento sobre el hedonismo, sobre el placer humano, sobre vivamos, la vida es una, hay que vivirla. Es la misma filosofía que tiene un cantante puertorriqueño que se llama Ricky, no sé si usted, Ricky Martin. Él dice, vive la vida loca, vive la vida loca. Esa vida loca es una filosofía hedonista, es una filosofía de que no hay tiempo para dudar, hay que vivir, hay que vivir eh, en el placer humano, hay que vivir en los placeres. Eso es lo más importante, eso es lo más relevante, al punto que los hedonistas consideran, y luego una escuela de pensamiento posteriormente va a determinar que lo que decían los hedonistas es básicamente que y esto lo vamos a ir viendo en evolución a lo largo de la literatura neotestamentaria,
que el cuerpo es material, el cuerpo es material y el espíritu es inmaterial. Entonces, lo que peca, de alguna manera, según la filosofía hedonista, lo que peca es el cuerpo, pero el alma queda intacta, queda pulcra, queda limpia, porque lo que peca es la carne. Y entonces, esta filosofía pegó mucho en la cultura, pegó mucho en la cultura grecorromana. Y en el siglo I, y en el siglo I, alguien está tocando, nadie está manipulando, que se está tocando solo, ¿no? No hay quien está ahí jugando. Entonces, en este caso, esta filosofía estoica y epicúrea entran en pugna en el momento más trascendental, y esta es una buena aplicación en el mundo actual. Cuando las filosofías comienzan a entrar, nosotros que estudiamos, que estamos preparándonos, debemos dar un paso al frente, dar un paso hacia adelante para poder enseñar correctamente. Y es lo que hizo Pablo. Pablo se pone enfrente en Atenas y comienza a observar. Yo solo me imagino a Pablo poniéndose sus manos hacia atrás, levantando sus hombros, caminando de aquí para allá, observando, escuchando. Primero escucha como un gran pensador, primero escucha, luego habla y en esa determinación él plantea su cosmovisión desde la perspectiva bíblica. Y en esta cosmovisión, algunos han determinado a Pablo o tratan de esquematizarlo más que todo desde esa perspectiva. A Pablo lo determinan como un hombre, ¿cómo decirlo?, cosmopolita, un hombre con un gran conocimiento, un hombre con grandes ideas, un hombre con grandes principios. Su idioma es el griego. Maneja con facilidad el latín. Él es un hombre que sabe el idioma bíblico, o sea, el hebreo. Es un hombre que tiene la nacionalidad romana, puede salir y entrar de Roma como ciudadano. Es un hombre que maneja muy bien los temas judíos, porque es judío de nacimiento y es gran intelectual dentro de las filas judías. Y últimamente, tras su cambio trascendente, se convierte en un hombre cristiano. Entonces, un hombre cristiano como Pablo se convierte en pieza fundamental en la predicación de un mundo tan complejo como el que se vive en este contexto. Porque la iglesia comienza a ser predicada, el mensaje de Jesús a través de la iglesia se predica y lo que hace Pablo primeramente es ir y revisar y cuando mira una imagen, un logotipo, una frase que dice al Dios no conocido, en otras palabras, él ve el vacío que tiene el hombre, el vacío que tiene la humanidad. Y él entra a ese lugar, toma posición de ese espacio, mira que allí hay un nicho, hay un espacio, hay un lugar de adoración, un altar, y entonces él dice, yo voy a predicar al Dios no conocido, porque el Dios que esta gente conoce no es el Dios que nosotros conocemos. Ellos predican a sus dioses, ellos predican sus ideologías, ellos predican sus propias ideas, ellos predican sus teorías de pensamiento, su perspectiva de la verdad. Por eso, lo que hace Pablo en este caso es usar varios métodos importantes. Estos son los métodos que Pablo usa. La argumentación. Él hace un énfasis por citar un principio de ellos, pero luego viene y explica su argumento basado en la escritura. Dos, su forma escritural siempre fue la escritura epistolar.
Pablo siempre escribe de una forma muy flexible, muy profunda, muy completa y atina los puntos trascendentes que afectan y atañen a la iglesia. Además, él fue el desarrollador del querigma. El querigma es el sentido que se usa en la palabra griega predicación, o sea, el discurso. Él usa el querigma como un método para poder enseñar, para poder difundir el conocimiento y para poder dotar a la humanidad, a la gente donde él predicó durante un par de años. Vamos a hablar de más de una década predicando. Y luego en ese devenir, en ese desarrollo, Pablo va a llegar a 3 continentes, va a llegar a África, Asia, Europa. No abarcará todos estos continentes, pero llegará a grandes lugares, a piezas claves de la predicación. Y luego él va a predicar, va a llevar un mensaje muy profundo para la conversión, para la transformación, en un contexto bastante difícil. Hay un texto bastante importante del Nuevo Testamento que aparece en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. La Reina Valera, siempre tengan mucho cuidado cuando lean Reina Valera, hermano. Esto se los digo de corazón. Este, yo siempre digo, desde hace algunos meses, voy a usar este término, este, voy a usar este término. Si usted no es pobre, busque otra versión. Si usted no es pobre, busque otra versión. Yo no sufro de prejuicio porque uso otras versiones aparte de Reina Valera. Así que esto es algo que ustedes lo tienen que saber, conocer. ¿Por qué? Porque Valera tiene sus sesgos ideológicos, tiene sus formas de ver el texto. Y este es uno de ellos. Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Ya les voy a decir, luego hablamos de eso. Segundo de Corintios 10:5, la versión que la mayoría usa, muchas iglesias usan, que es la versión Valera 60, es la más común. De hecho, es la más común en español. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De hecho, muchas de mis memorizaciones de texto fueron basadas en la Reina Valera, porque es la más común. Y me identifiqué con ella siendo un adolescente, siendo un jovencito. Pero con los años uno revisa el texto y tiene que tener esos cuidados. El texto dice, derribamos razonamientos. La palabra logismos, que de hecho de todo esto que tenemos aquí, de todo esto que tenemos aquí, no me interesa tanto leer todo el texto. Me interesa que nos quedemos con la palabra logismos. Logismos. Logismos es una palabra uh, que se mezcla dos palabras griegas, logos e ismos. Logos significa razón, o sea, razón, palabra. Y la palabra ismos es ideología, corriente ideológica. Cuando se usa la palabra logismos, es una palabra que se traduce por filosofías humanas, razonamientos humanos. Cuando usamos la palabra argumento, a mí no me gusta mucho la palabra argumento aquí, porque la palabra argumento es demasiado variable. Puede ser un buen argumento, ¿no? O un bueno o un malo argumento, pero no me dice nada. No me dice nada. Un argumento como tal no me dice nada. Pero un logismo me está diciendo que es un argumento que se deriva de un razonamiento de hombre, de un pensamiento humano, de un pensamiento materialista, de un pensamiento humano, limitado. Por lo tanto,
este logismo, es una derivación de lo que implica cualquier ideología. Por eso este texto de 2 Corintios 10:5 es un texto clave en la interpretación de las diferentes corrientes que hasta el día de hoy versan en la humanidad. Corrientes ideológicas de las que usted se imagine, de las que usted imagine. Solo póngase a pensar cuántas personas usan la Biblia para su conveniencia, porque hacen de su razonamiento humano un recurso, la Biblia. La Biblia lo que hacen es torcer la escritura. Los indoctos tuercen, dice el apóstol Pedro, porque ni siquiera saben de lo que, no saben ni cómo se llama, no saben ni dónde están, y a veces enseñan cuatro locuras al que no está bien cimentado en el conocimiento. Por eso, todos estos razonamientos humanos tienen que ser esclavizados para ser llevados a un filtro, a un tamiz. Y ese filtro es el conocimiento de Dios. Si ese conocimiento humano no pasa ese filtro, lamentablemente, no podremos llegar a la obediencia a Cristo. No, no se puede. Lamentablemente, estimado hermano y amigo, no se puede. No es posible. Qué importante es tener al menos una perspectiva del Nuevo Testamento un poco más completa. Debemos, debemos asumir alguna investigación. ¿Qué les recomiendo, por ejemplo, como versión para interpretación del Nuevo Testamento, en este caso, eh, de la Biblia en general? No nos vamos a meter a interpretación del Nuevo Testamento, de la Biblia en general. Salvo por la inclusión que tiene de textos deuterocanónicos, la Biblia de Jerusalén es muy buena, es muy sólida en cuanto a temas de traducción, versión, muy buena. Tienen otras versiones. Pueden buscar versiones antiguas, versiones muy antiguas, desde la más antigua hasta la más contemporánea. Pueden tener esos recursos. Yo les garantizo que necesitan también tener, por ejemplo, un griego interlineal. A.T. Robertson, por ejemplo, trabaja un griego interlineal muy concreto, muy sólido, y que permite tener una traducción del texto un poco más íntegra. O sea, no vamos a decir que es lo mejor de lo mejor, pero podemos decir que nos aclara algunas dudas. Si ustedes vieran lo que dice de Mateo 1:20, de Mateo 1, al traducir el texto original, ustedes se quedarían bastante asustados. Versos como Mateo 1:18 en adelante, es increíble, es increíble. Pero lo que digo es, hay mucho contenido en el Nuevo Testamento que a veces está sesgado por la idea o por la visión de Valera. Entonces, Valera lo que hace es coser, darle el preparado de lo que él cree y se lo vierte al, al lector bíblico. Valera es de los que más forza un poco algunos temas y se los trabaja y se los va dando y se lo sirve. Entonces la comida se vuelve como un puré procesado. El texto bíblico se ve en el Nuevo Testamento como un texto procesado que necesitamos tal vez trabajar, tal vez investigar un poco más, porque en el contexto del Nuevo Testamento hay una gran riqueza que hay que considerar. Volviendo un poco al tema de la crucifixión, y con esto voy a cerrar. En la crucifixión hay varios tipos de cruces, o sea, hay varios tipos de cruces. Y hay que saber qué tipo de crucifixión fue la que tuvo que lidiar nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mediante esa observancia, debemos revisar los tipos de cruz que eran la muerte, o sea, el tipo de muerte por la que se enfrentaba nuestro Señor. La palabra que aparece, la palabra latina o la inscripción en latín que aparece en la cruz de una religión determinada, arriba de la cruz
esa simulación de Jesús que ustedes pueden identificar en cualquier centro religioso, es la palabra INRI. ¿Lo han leído? INRI. INRI aparece en la parte de arriba de la cruz en cualquier centro religioso tradicional. Ya ustedes saben a lo que nos remitimos. Omitimos nombre de iglesias o algo así para evitar o herir susceptibilidades, pero arriba, en la basílica, pues propiamente dicha, hay simulación, hay una estatua de Jesús clavada en la cruz y arriba, tanto en pinturas, en esculturas, aparece la palabra INRI. La palabra INRI es una palabra latina que se traduce por Jesus, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y mm, esta inscripción es una inscripción que mandan a poner sobre la cruz, sobre Jesús, dando a entender un escarnio, una burla que al final ratificaba quién era el rey. O sea, en medio de su burla, ellos no sabían que estaban dándole a Jesús la autoridad como rey, como rey. Y dentro de este evento tan importante, esta parte de la acción que hizo Jesús, de la acción de la crucifixión, algunos lo han identificado, han identificado al menos el significado de lo que significa, lo que implica el rótulo. Algunos lo identifican con la expresión griega tetelestai, tetelestai, que significa Jesús ha pagado, o sea, que Él ha pagado el precio por todo. O sea, que Él ha pagado con su sacrificio, ha pagado todos los males del ser humano. Entonces, el tema de la crucifixión se torna mucho más profundo cuando entramos al texto bíblico. En el entorno de Jesús, en el entorno de la muerte de Jesús, en el entorno de la resurrección de Jesús, en el entorno de la resurrección de aquellos muertos, cuando se rompe el velo de arriba a abajo, cuando el Señor es crucificado y los muertos resucitan de entre las tumbas, hay un acontecimiento más trascendental cuando Él resucita. Cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro, luego, bueno, hablando del entorno de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, cuando van a ver los lienzos, notan que los lienzos están todavía allí. O sea, los lienzos están allí y el sudario está, está allí, no está doblado. El sudario y eh, una manta del Señor que está allí. En la cultura judía, esto tiene una trascendencia profunda. No miren el texto o el evento como algo superficial. Tenemos que verlo con la mira, con la óptica de un judío. Cuando una persona judía era invitada a un festejo, a una cena, a una boda, era recibida con un holgorio, con una alegría de parte de la familia anfitriona, y le entregaban a este su platillo, su comida, y le entregaban su lienzo, que era una especie de paño, ¿no? Para limpiarse mientras comía. Cuando la persona terminaba la cena era servida. Voy a acercar un poco para que ustedes lo logren ver mejor. Cuando la cena era servida y el pañuelo era entregado, los tengo, están ahí, no se me durmieron. Ok.
es para saber si están ahí, ¿verdad? Se me olvidó qué era, mano. En la otra clase se lo voy a decir. Se me olvidó. Son bromas, hermana Bermuda. Yo sé que está expectante. Entonces, doblaban el lienzo para indicar que ya la persona estaba satisfecha y que ya había comido lo suficiente. Por lo tanto, la cena estaba concluida. Pero, si el anfitrión miraba que el lienzo estaba abierto, que la servilleta estaba abierta, significaba, y se levantaba el comensal, significaba que él no había terminado su cena, que él todavía va a regresar, va a comer, va a volver a la mesa. Esto nos explota en la cabeza cuando llegamos a pensar que nuestro Señor Jesucristo en la resurrección no dobló, no dobló su servilleta, sino que deja la señal de que Él va a volver. Lo beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está dando a entender que Él va a volver. Está dando a entender que Él no ha terminado, que con nosotros sigue trabajando. Eso es algo precioso que en el Nuevo Testamento se tiene que identificar, se tiene que conocer y se tiene que manejar por diseño de lo que se narra y relata en el Nuevo Testamento. Esto es todo por esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les dé un excelente sueño. Me gustaría que hagan un pequeño ensayo, tomen nota por favor, un pequeño ensayo de lo que significa las corrientes estoicas y epicúreas. ¿Qué significan? ¿En qué se basan sus argumentos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Estoicos y epicúreos. Estoicos y epicúreos. Un ensayo sobre los estoicos, sobre la filosofía de los estoicos y de los epicúreos. Lo dejo porque tengo otra lección ahora mismo. Voy a compartir otra lección. Voy a dejarle a Ronald, solo con él vamos a quedar en esta noche para que él nos comparta su inquietud. Ronald, no, no. Ok. Entonces, Buenas quedamos. noches, bendiciones hermanos. No me dejaba abrir el micrófono, le estaba diciendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, el ensayo, ¿de cuántas páginas van a ser? Eh, no vamos a hacer algo tan amplio, pero al menos que sea de un mínimo de 2 páginas, un mínimo de dos Ok. páginas, que puedan hacer el ¿Y para cuándo contraste. tenemos la fecha límite? Se los vamos a dejar para el domingo, ¿está bien? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Está bien? Ok, Entonces, gracias. para el domingo, para que lo puedan presentar y así lo podemos revisar antes del lunes. Les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga y sigan pendientes de este curso que esperamos pueda ir fluyendo de forma natural para concretar el plan de estudio de este módulo. Bendiciones.